Hola, yo soy Alessandra y este es mi primer video en YouTube. Ahí donde estás me acompañas a orar para entregarle a Dios ese tiempo que vamos a pasar tú y yo juntos. Señor, te damos gracias. Gracias porque todos los procesos, Jesús, que tú nos permites vivir es para que después nosotros podamos ser de bendición y de ejemplo y de testimonio para los demás. Hoy, Señor, me atrevo a darte gracias por aquel tiempo de oscuridad, por aquellas, Señor, ideologías que vinieron a atacar mi mente y mi identidad, porque hicieron que yo volviera a tus caminos, Señor, y a mi llamado más fuerte y más conviccionada que nunca. Y ahora tengo, Señor, un testimonio que puede contarle al mundo que la única verdad que existe eres tú. Te pido, Señor, que bendigas a la persona que escuche este video. Bendice su vida, bendice su mente, su identidad, Jesús. Abrázala a través de este video. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tiempo que quería hacer un video contándoles mi historia, mi testimonio. No es un testimonio de cómo llegué a la iglesia, esa será historia para otro video, pero les voy a contar cómo, después de haber sido arrastrada y engañada por bastantes ideologías, algunas en particular que les contaré en el video, cómo pude restaurar mi identidad en Cristo, después de haberme creído, no sé, ideologías como el feminismo, como la relatividad moral, cómo fue que pasé de crecer en la iglesia a llegar a este punto de creer esas ideologías como la verdad y cómo fue mi camino de vuelta a casa, cómo fue mi camino de vuelta a Cristo. Quisiera comenzar contándote un poquito de mi historia familiar porque creo que eso jugó una parte muy importante en por qué esas ideologías llegaron tan profundo en mi mente y en mi identidad. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía aproximadamente 11 años y fue un divorcio bastante catastrófico. Se derrumbó mi ideal de familia, se derrumbó mi ideal de la maternidad, de la familia tradicional y obviamente el modelo de familia como un lugar seguro para las personas. Y fue a raíz de ese proceso que viví que el enemigo logró su cometido de marcar mi vida, marcar mi identidad. Yo ya no me reconocía como una hija de Dios, sino como una hija que fue abandonada por sus padres. Me reconocía en depresión, en ansiedad. Tenía apenas 12 años y tenía pensamientos de quitarme la vida por todo el dolor que yo estaba viviendo. Imagínate, el ideal de mi familia se cayó. Ya no sentía en mis padres autoridades que pudieran guiarme. Me sentía sola en el mundo. Entonces, quebrantó en mi corazón y en mi mente el ideal de una familia. Y la familia dejó de ser como este sueño que toda niña podría tener o este lugar seguro que todo niño debería tener en la infancia, a convertirse en el espacio donde más dolor yo recibía, donde más gritos, donde más, pues sí, dolor, al final del día más problemas. Y poco a poco me fui aislando de esa idea de familia, poco a poco me fui aislando de mis papás, me fui aislando pues en general de la familia. Y en el proceso de que mis papás se divorcian, mi papá se hace cristiano, gracias a Dios. De lo malo lo bueno, ¿no? Entre mil y un cosas que quizá después les contaré, yo me fui a vivir con mi papá y comencé a ir a la iglesia. Tenía aproximadamente yo creo que 12, 13 años. Iglesia bastante pequeña, te voy a dejar aquí unas fotos. Así estaba la iglesia cuando yo llegué. Éramos yo creo que 15 personas cuando mucho. Lo cual yo creo que fue muy bueno para el tiempo que yo estaba viviendo personalmente, porque mi pastor tenía el tiempo de poder atender puntualmente y personalmente como las situaciones que estaban viviendo las ovejas. En este caso, estaba teniendo muy puntualmente este abandono que yo sentía en mi corazón. Porque mis papás nunca los voy a juzgar porque creo hasta el día de hoy que hicieron lo que mejor pudieron con lo que tenían y a veces se les salía de control las cosas. Nunca me atendieron en esta herida de abandono que yo tenía, en estos cuadros depresivos que el divorcio y las peleas y tal cosa, que los hijos de padres divorciados me entenderán, no voy a sumergirme mucho en eso, pero las heridas quedaron ahí y nadie las atendía. Y gloria a Dios que mi papá se hizo cristiano, que comenzamos a ir a la iglesia y que conocí a mis pastores, porque mi pastor atendió eso. Mi pastor se dio cuenta del dolor que yo estaba viviendo y me enseñó sobre la honra a tu padre y a tu madre. Y yo recuerdo que le decía, ¿cómo voy a honrarlos si me hacen tanto daño? Y yo le contaba y lloraba con él y le decía, mira, pasó esto, pasó lo otro. Porque aparte de que está el divorcio de mis papás, había crisis económica en mi casa. Era como que todo el escenario perfectamente puesto para que yo hubiera terminado en otra cosa muy diferente a la que soy hoy en día. Pero recuerdo que mi pastor me dijo una frase que cambió mi vida para siempre y fue: la palabra no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos, honra a tu padre y a tu madre si los conoces, honra a tu padre y a tu madre si te tratan bien. Eso no dice la Biblia. La Biblia te envía a honrar a tu padre y a tu madre, punto. Y yo recuerdo que cuando él me dijo eso, me cambió mucho mi mentalidad sobre la honra. Como tenía la enseñanza, yo crecí en una iglesia bastante sana, en una iglesia donde sí había problemas, obviamente, y problemas cañoncísimos que de verdad parecían de película, pero
no eran más que los momentos en los que la iglesia me abrazaba, en los que la iglesia estaba para mí. Obviamente mis pastores siempre me dieron enseñanzas verdaderas acerca de la palabra, me adentraron a un encuentro con Dios. Yo conocí al Espíritu Santo desde muy niña, crecí viendo milagros, sanidades, familias restauradas, vidas restauradas. Y yo genuinamente te puedo decir hoy en día que crecí en el altar. Yo tenía 15, 16 años y yo ya ministraba la alabanza, ya era parte del equipo de panderos, era líder en la iglesia y no nada más era un título, genuinamente yo tenía una relación con el Espíritu Santo. Todo esto porque fue lo que me sembraron mis pastores desde el día 1. Y a la par que yo crecí en el evangelio, también crecían los problemas en mi casa, crecía también la situación económica en mi casa, se iba viendo cada vez peor, pasaron muchísimas cosas, mi papá se alejó de la iglesia, lo cual vino a golpear mucho mi corazón. Y al final quedábamos nada más mi abuela y yo yendo a la iglesia. Entonces fue muy difícil para mí el irme acostumbrando a tantas realidades, pero en todas ellas Cristo era suficiente. Y yo me abrazaba de la palabra que aunque tu padre y tu madre te abandonasen, con todo Jehová te recogerá. Y si bien mis papás no me abandonaron de una manera literal, sí me abandonaron en un sentido espiritual y emocional. Como que yo nunca tuve ese respaldo que tiene que tener un niño de que sus papás sean sus cabezas espirituales, que sus papás los guíen al camino del Señor. Y no solamente eso, sino también en cuestiones emocionales, psicológicas. Mis papás nunca tuvieron como el detalle o, no sé, las herramientas, porque antes la situación era muy distinta a la que es ahora. No había tanto conocimiento y mis papás pues realmente no podían detectar que yo estaba sufriendo, que yo estaba viviendo estos procesos, así como con este sentimiento de que yo estaba sola en el mundo. Y ese sentimiento de soledad se fue, yo voy a decirlo así, como se fue transformando en un coraje. Porque yo me recuerdo que le expresaba a Dios y le decía, es que estoy enojada con mis papás y lo que tú quieras, pero al mismo tiempo yo ya tenía tantos años en la iglesia, yo ya era la ministra de alabanza, ya era la líder de la iglesia, no tendría yo por qué tener problemas, ¿me explico? Me daba vergüenza ir con el pastor a decirle, es que le tengo coraje a mi papá, porque me daba vergüenza que me dijeran, mira, tan grande, tantos años en el evangelio y mira, te estás batallando con eso. Entonces yo decidí guardármelo. Y yo creo que ese fue el primer error que yo cometí a lo largo de esta serie de errores que cometí a lo largo de mi vida. Pero te cuento esto, número 1, para que entiendas cómo estas ideologías vinieron a abrazar esta herida, a abrazar esta identidad que yo misma me creé, que el enemigo quiso sembrar en mi corazón y yo no le cerré la puerta, yo lo dejé entrar a través de mi silencio. Si algo yo estoy consciente en este mundo es que si yo hubiera hablado, si yo hubiera dicho a mi pastor, estoy enojada con mi papá, estoy enojada con la iglesia, estoy enojada con esto, las cosas se hubieran solucionado porque la verdad nos hace libres. Pero yo decidí guardármelo por miedo a decepcionar. Esa es la realidad, por miedo a que me quitaran el ministerio, por miedo a que, no sé, decepcionar a mis pastores, decepcionar a la iglesia, decepcionar a mis papás, porque yo siempre he sido, ya no soy, en el nombre de Jesús, ya no soy, pero siempre había sido una persona cuyo gozo estaba en la aprobación. Si a mí me decías que algo me había salido mal, yo ya me sentía que era una perdedora. Si yo no era perfecta en el primer intento, yo era una perdedora. Entonces, yo siempre crecí con ese sentido de querer complacer a la gente. Desde niña fue así. Desde niña nació eso de querer ser la mejor, de querer sobresalir. Y no era por egocentrismo, era por aprobación. Yo genuinamente todavía batallo con esta área, pero más antes yo era una persona que si mi amiga estaba enojada conmigo, yo no podía dormir. Y repasaba en mi cerebro como el escenario de la situación en la que se enojó conmigo. Y aunque yo posiblemente tenía razón en estar enojada, yo siempre era la que terminaba pidiendo perdón. Yo siempre era la que sí, yo me humillo, porque pensé que era la parte cristiana, ¿no? Pero escondía un problema en mi personalidad de querer ser aceptada, de querer ser celebrada, de querer tener esta afirmación de las personas para reconocer mi propio valor. Todas estas cosas que el Espíritu Santo genuinamente quiere sanar en el corazón de sus hijos. Y a pesar que yo tenía esos encuentros con el Espíritu Santo donde era libre de muchísimas cosas, todavía quedaba raíz. Y yo no me deshice de esa raíz. Y fue cuando llegué a la universidad. En el 2018 yo entré a estudiar sociología y elegí esa carrera porque yo siempre había tenido una afinidad con las ciencias sociales. A mí siempre me ha apasionado la política, la filosofía, obviamente la sociología. Y al momento de tomar la decisión de poder estudiar de una carrera, yo recuerdo que le oraba a Dios y le decía, yo quiero una carrera que me permita servirte de tiempo completo. O sea, que mi carrera yo la puedo aplicar al ministerio. Esa cristiana era yo. O sea, yo era la cristiana que estaba dispuesta a dejar todo por seguir a Cristo. De, ¿sabes qué? No me importa no ser rica, no tener nada en la vida si yo me dedico al ministerio. Yo soñaba con ser pastora, yo soñaba con ser conferencista, con ir a predicar a las naciones de Cristo, a poder ministrar la alabanza en los altares y acercar a la gente al Espíritu Santo. Ese era mi sueño más grande. Y cuando yo entro a sociología, encuentro en esta carrera algo muy noble porque me enseñaban a entender
entender cómo vivía la sociedad y por qué la sociedad era como era. Y yo recuerdo que cuando estaba leyendo como el perfil de un sociólogo dije, es que esto soy yo, o por lo menos eso quería hacer yo en ese momento. Y fue como que sí, claro que sí. Y entré a sociología sin saber nada del mundo, no tenía absolutamente idea de nada. Ten en cuenta que yo venía de los 13 a los 18 años, estar tiempo completo en la iglesia. Y cuando no estaba en la iglesia, estaba en mi casa. Cuando no estaba en mi casa, estaba con mis amigos de la iglesia. O sea, si tú a mí me venías y me hablabas del izquierdista, de la derecha, no sé, del marxismo, del progresismo, yo no te iba a saber nada de qué me estabas hablando. No iba a tener idea, porque yo estaba dentro de la iglesia, dentro de las paredes de la iglesia. Y yo sé que va a sonar el cliché más grande, pero sí, así era en mi vida en ese tiempo. Y así era como mi iglesia se manejaba en ese momento. Todo era dentro de la iglesia. No lo juzgo porque éramos una iglesia muy pequeña que apenas comenzaba. Todo tenía que haber sido dentro de la iglesia para crear raíces firmes, para crear hijos apasionados. Todo se trataba de la intimidad, de primero forjar las raíces para ya luego salir al exterior. Eso lo entiendo ahora. Pero en su momento pues yo me sentía limitada porque entro a la carrera y comienzo a escuchar de todos estos temas y yo digo, ¿dónde había estado esto toda mi vida? Y mira, yo te quiero dejar algo bien claro en este punto del video. Yo no venía de la desinformación. Yo no venía de no conocer a Cristo, como muchas personas que entran a estas carreras y se ven obviamente seducidas por estas corrientes porque no saben lo que Cristo tiene para ellos. Yo sí sabía. Yo jamás me voy a atrever a decir que el proceso que yo viví fue por falta de conocimiento, porque no fue así. Fue porque yo quise, fue porque yo dejé entrar eso, fue por mi desobediencia, fue por mi deseo de aparentar, de no querer decir las cosas, que yo entré en este proceso que ya te diré, ya no te voy a spoilear, pero yo conocía a Dios, no conocía de Dios, yo conocía a Dios, yo tenía experiencia con el Espíritu Santo, yo sabía mi llamado, sabía que estaba en esta tierra para algo muchísimo más grande que solamente ir a la escuela, que solamente ir un domingo. Mis pastores me criaron como en ese momento, joven de Dios. Yo de verdad cuando les digo que yo me apasionaba por la iglesia, es verdad. Y les puedo sentar aquí a mi pastor y les va a decir eso. Yo en el 2018, antes de entrar a la carrera, yo estaba apasionada por el ministerio, yo dejaba todo por Dios. No, hombre, luego te contaré porque esa es otra historia. Sin embargo, cuando entro a la universidad, me topo con este nuevo lenguaje universal que todo el mundo estaba hablando y yo no lo conocía, hablando de estructuras de poder como el marxismo, el patriarcado, el feminismo, el relativismo social, la deconstrucción. Entonces, todo esto comienza a tener bastante sentido para mí. Cuando entras a la universidad y ves a tu maestro enfrente y tu maestro te dice que se graduó de Oxford, que viene no sé, un diplomado en Harvard, el más tontito de ahí venía de la UNAM, o sea, obviamente te apantalla todo esto, porque yo venía de una familia donde no había personas que habían ido a la universidad. En mi iglesia, yo creo que en ese momento mi pastor era el único que había ido a la universidad. O sea, yo crecí en un ambiente de personas donde ese tipo de problemáticas no tenían ningún sentido, donde a nadie le importaban, o si les importaban, pues no lo expresaban, y yo me sentía un poquito como dejado a un lado, como si esta parte intelectual de mí no se pudiera aplaudir. Nadie me dijo, porque eso es algo que mucha gente allá afuera anda diciendo, que los cristianos nos dicen que no estudiemos, bla, bla, bla. En mi caso no fue así, jamás. Mis pastores nunca me prohibieron estudiar, al contrario, me alentaron. En mi caso igual. Simplemente, cuando yo llego a la universidad, me encuentro con estas personas tan intelectuales, tan inteligentes, que ese fue mi error número 1, cambié mis modelos a seguir. Ya mis modelos a seguir no eran mis pastores, no eran los predicadores, no eran, no sé, en ese momento quién te gustaba Minecraft, no sé quién estaba de moda en ese tiempo. Yo quité eso por estos maestros. Y obviamente cuando esas personas se vuelven como tus ejemplos a seguir, todo lo que ellos te dicen se vuelve verdad sin siquiera cuestionarlo, sin siquiera preguntarte, ¿es verdad? No, esa es la verdad. Y obviamente cuando llegan personas tan preparadas, que conocen el mundo, que han viajado, que han visto, pues tú sientes que ellos tienen la razón. Cuando entro a sociología, yo entro como cristiana y no entré como queriendo defender mi bandera cristiana. Yo simplemente, como les digo, yo genuinamente era la cristiana que quería dedicarse a la iglesia. Yo me quería casar con un pastor, con un predicador y viajar por el mundo predicando a las naciones. O sea, ese era mi deseo. Y obviamente, pues yo cuando entré a la universidad y comienzas a tener pláticas con las nuevas personas que estás conociendo y tal, pues yo decía eso. Y no fui muy aceptada, digámoslo así, porque sobre todo en el tiempo en el que yo entré a sociología, que fue en el 2018, había un auge del feminismo radical. Era como el boom de ese momento, todo lo que tenía que ver con perspectiva de género y con medio ambiente era lo que estaba de moda, era el pan de cada día.
Y por eso te mencioné al inicio del video como todo esto que viví con mis papás, porque en la iglesia nunca me hicieron ver como una víctima. Mi pastor nunca me dijo, sí, tienes derecho a llorar y a reclamarle a Dios por lo que hizo con tu familia, y sí, tienes derecho a estar enojada con tus papás. Nunca me dijo eso. Él me dijo, hija, tú tienes que amar a tus padres, bendecirlos, honrarlos. Obviamente, en mi caso, gloria a Dios, nunca hubo ningún tipo de violencia. Estoy segura que si lo hubiera habido, otra historia fuera, pero mis papás simplemente estaban pasando por esta temporada donde ellos mismos estaban buscando su identidad. Y una familia sin Cristo, ¿en qué está fundamentada? En nada. Vino la tormenta y como estábamos cimentados en la arena, pues se fue todo. Entonces, ahora lo entiendo, pero en ese momento era muy difícil para mí y mi pastor siempre me invitaba a yo perdonar, a yo honrar, a yo, y era como que, pues todo yo. Y estas ideologías hacían todo lo contrario. Esas ideologías me hacían a mí la víctima y me hacían a mí la merecedora de que me pidieran perdón y me hacían a mí la que tenía que esperar a que los demás vinieran a pedirle perdón y yo iba a terminar siendo la buena, la que liberó a la familia, la que todo esto. Entonces, en esas estructuras, en estas ideologías, yo encontré que yo tenía la razón. Mientras que en la iglesia a mí me enseñaban que la razón era Cristo y que independientemente de quién estaba mal, a mí me tocaba hacer lo que Cristo quería y lo que Cristo me mandaba y lo que la Biblia me enseñaba. Yo decía, no hombre, al principio, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando entré a la universidad y conozco esas estructuras, pues se volvieron bastante atractivas para mí y para las heridas que yo tenía en mi corazón. Comencé a creer que la verdad era objetiva. Porque pues dependía de quién había visto el mundo, ¿sabes? O sea, si tú vas con un hindú y le preguntas qué es la verdad, posiblemente te va a responder algo muy diferente que un mexicano. Y yo lo entendía porque como socióloga entiendo cómo afecta el contexto, cómo afecta obviamente la familia, en donde te desenvolviste. Entonces empecé a entender el mundo ya no a través de la palabra de Dios, sino a través de estas ideologías. Y ese fue el error, ese fue el principio del fin, o sea, el principio de todo de esa etapa de oscuridad que yo viví, porque poco a poco, sin darme cuenta, dejé entrar esas ideologías tan a fondo en mi vida que cambiaron mi cosmovisión, porque ya no se trataba de solamente cambiar una postura política. Yo no pasé de ser derechista a izquierdista, yo no pasé de ser, no sé, republicana a demócrata, yo pasé de ver el mundo a través de la palabra de Dios, a ver el mundo a través de estas ideologías. Y cuando cambia tu cosmovisión, ahí es donde realmente estás en un problema bastante serio. Porque si tú ves el mundo a través de la perspectiva de género, siempre vas a encontrar un problema. Si tú ves el mundo a través del relativismo moral, nunca vas a encontrar verdades, porque todo es relativo. Si tú ves el mundo a través de las estructuras marxistas, siempre va a haber un enemigo. Siempre. Entonces yo comencé, como te dije ahorita, a abrazar mi cosmovisión a través del relativismo moral y el feminismo, que fueron las más fuertes. Entonces yo medía a la iglesia con estas ideologías, medí a mi familia con esas ideologías, medí a mis amigos con esas ideologías. ¿Y tú qué crees a qué me llevó eso? A puros pleitos, a pelearme con cualquier persona, no nada más en Facebook como la típica morra, ¿no? Que ahí se pelea por Facebook. No, o sea, yo me peleaba con los pastores, me peleaba con la gente, me peleaba con mi papá, me peleaba con mi abuela, me peleaba con todo el mundo. Era un ir y venir de pelearme. Me peleaba con mi abuela si me pedía que le ayudara en algo. ¿Por qué no le pides a mis hermanos? Porque son hombres y porque yo soy mujer. Pues eso es machismo arraigado, chécate. O sea, ya no era solamente querer ayudarlos, que eso es lo que yo decía, ¿no? Que alguien tiene que ayudarles a salir de sus estructuras machistas. No, era un sentido de superioridad, pues es que tú eres machista porque no fuiste a la escuela. Es que tú creciste normalizando estas conductas y por eso, pero yo no hacía nada para cambiarlo. Digo, me peleaba con todo el mundo, o sea, yo comencé, recuerdo, a sentarme en la iglesia y escuchar el mensaje del pastor y yo, en lugar de ver cómo ese mensaje podía bendecir mi vida o qué es lo que Dios quería hablar a mi vida a través de eso, yo comenzaba a juzgar sus ejemplos, no sé, siempre era como de que, o sea, súper mal lo que está diciendo, o no, qué pena que menciono eso, o sea, súper antipático, cero empatía, o no sé, cero contexto social lo que está diciendo. Entonces, yo empecé a medir ahora también a la fe a través de las ideologías y obviamente encontré muchísimos errores. Empecé a ver cómo predicaban más hombres que mujeres en la iglesia, empecé a ver cómo la mayoría de las mujeres iban solas a las iglesias, no iban con sus maridos, empecé a juzgar a mi pastor por sus mensajes, empecé a ver a mi pastora como una mujer oprimida porque no pude estudiar por tener que ser pastora y empecé a ver cómo los cristianos se casaban bien jóvenes. Lo que antes para mí era un wow, o sea, mi pastora
Dios la ha usado tanto desde tan joven. No, ya no era eso, ya era pues qué tonta, que dejó todo lo que podía haber aprendido y crecido y vivido por venir aquí, o sea, por estar aquí. O sea, yo empecé a ver todo lo que antes admiraba, lo que antes aplaudía, ahora lo empezaba a ver como opresión. Y obviamente todo lo que yo sentía por el sistema de la familia, por la maternidad, la feminidad, obviamente esas ideologías me dieron una razón más y poderosa y sustentada socialmente para odiarlo. Y se creó en mí este coraje hacia el sistema de familia, hacia la maternidad y hacia la feminidad que me rebelé. Y no llegué a muchos extremos porque, como les dije al inicio, yo ocultaba las cosas. Todo eso estaba pasando aquí, pero si tú me veías, una cristiana más. Si tú me veías, no, nada estaba pasando, pero aquí pasaban mil cosas por mi mente. Y recuerdo que comencé a vestirme diferente, comencé a escuchar música diferente, a juntarme con personas diferentes. Ya no me juntaba con mis hermanos de la iglesia porque eran unos ignorantes, como te dije. No, ya no eran unos religiosos, y Dios guarde que yo me hiciera como ellos. Me empecé a juntar con personas de los círculos de lectura feministas a los que yo estaba yendo. Me empecé a juntar con personas de la universidad que compartían todas estas ideologías que yo estaba aprendiendo. Y como te digo, si tú me veías pasar por la calle, tú no te dabas cuenta porque yo no exteriorizaba lo que yo pensaba. ¿Por qué? Pues yo era cristiana, ¿sabes? Y yo estaba en esta lucha muy fuerte, donde genuinamente hoy entiendo que las ideologías estaban ganando. Pero de cierta manera yo todavía sostenía mi fe. Y eso hizo todo, yo te puedo decir que absurdamente más difícil, porque hubiera sido sencillo para mí renunciar a la iglesia como tantos lo hacen y, no sé, haberme ido como gordo en tobogán en estas ideologías y haberme hecho, no sé, hasta líder de algún movimiento. Pero, como te mencioné al inicio, yo desde muy niña conocí a Dios. Y mis pastores invirtieron los primeros años del ministerio no a los grandes cambios en la iglesia, no a que mi pastor viajara por las naciones predicando, lo invirtieron en las personas que estaban ahí a traernos raíces firmes en el evangelio, en la verdad de Cristo, nuestro llamado, nuestro propósito. Y esas raíces fueron verdaderas. Y yo te lo dije al inicio del video, yo crecí en una iglesia donde me presentaron al Espíritu Santo, yo crecí en el altar. Y cuando uno crece en el altar, es imposible que olvide el altar. Tú puedes, mira, si tú estás haciendo este video y te apartaste de Dios, yo sé que me entiendes. Puede que no estés de acuerdo con muchas cosas, pero cuando recuerdas el altar, tú sabes que ahí es tu lugar. Tú sabes lo que sentiste, tú sabes lo que experimentaste. Y eso es lo que yo estaba viviendo. Y por eso yo retenía mucho. Yo decía, no, o sea, no me puedo ir como gordo en tobogán porque yo tengo esto, porque yo tengo un llamado, porque la iglesia, porque mis pastores, porque mi abuela. Yo tenía tantos motivos por los cuales yo no podía desenfrenarme y dejarlo todo. Y me encantaría decirte que mi motivo principal era Dios, pero en ese momento no lo era, porque si lo hubiera sido, las cosas hubieran sido muy diferentes, porque cuando tú realmente le das tu vida a Dios y Dios toma el control, esas ideologías no hubieran tenido ni la menor oportunidad contra mí. La realidad es que vinieron a seducirme porque yo no le había entregado a Dios el control de mi vida, porque como te dije al principio, yo ocultaba muchas cosas para no decepcionar a la gente, para no decepcionar a mis pastores, para no decepcionar a mis padres, y por ende yo no le daba la entrada a Dios, yo no lo dejaba a Él realmente obrar y sanar mi corazón. Y estas ideologías vinieron a ya no exhortarme a hacer un cambio, ya no exhortarme a poner la otra mejilla, ya no exhortarme a ser yo la que pidiera perdón. Yo era ahora la víctima, yo era ahora la que era merecedora del perdón. Claro, tus papás te hicieron daño, tú eres así por culpa de tus papás y tú eres así por culpa de la iglesia. Y yo encontré un verdugo. Me encontré ahora yo siendo el verdugo y ya no siendo yo a la que van a crucificar, porque el cristianismo es constantemente sacrificarte a ti mismo y eso es muy difícil. Y en esas estructuras no te piden sacrificar, te piden culpar a los demás. Yo no sé si estas ideologías han ido cambiando. La verdad, yo me alejé de todo esto hace más o menos 3 años y me dediqué 100% a restaurar mi cosmovisión. Pero en ese momento, como les dije, había un auge del feminismo radical, y este feminismo radical, en el tiempo en el que yo me sumergí en él, era mucho sobre poner al hombre como el malo de la película, poner al papá como el malo, poner al jefe como el malo, poner al novio como el malo. Y empezó a haber todo este foco de atención al feminismo radical que vandalizaba al hombre, ¿no? O sea, que lo ponía como el enemigo. Y tenía muchísimo sentido. O sea, y había muchas maneras de justificar que el hombre era el enemigo. Y yo me lo creí y yo adopté ese pensamiento. Y obviamente eso yo lo llevé a la iglesia y el pastor se convirtió en mi enemigo. Mi papá se convirtió en mi enemigo. Recuerdo que estaba mi hermano Oscar. Aquí les dejo una foto de mi hermano Oscar. Mi hermano Oscar era el más religioso del condado. O sea, él era el que soñaba con ser pastor
todo lo que yo era antes, él se quedó haciéndolo. Entonces, y se volvió súper radical. O sea, no le podías contar ni un chiste que no fuera cristiano porque no se iba a reír y se iba a enojar y se iba a ir. O sea, a lo mejor estoy exagerando, pero sí se sentía en ese momento. Y era hombre. Entonces, mi hermano Oscar, el pastor, mi papá se convirtieron en mis archis recontra enemigos porque pues eran opresores, ¿sabes? Yo realmente lo creía. No lo externaba, recuerda, no lo externaba, pero sí lo creía. Yo te puedo decir que esas ideologías tuvieron todo para que yo las dejara entrar, porque todo parecía encajar perfectamente. Todo tenía sentido social. Yo lo podía ver en mi casa, yo lo podía ver en la iglesia, yo podía ver cómo estas estructuras realmente encajaban y en sociología me daban los argumentos para yo poder sustentarlas y decir, claro, esta es la verdad, esta es la verdad. Y ahí fue cuando mi cosmovisión cambió. Como te dije ahorita, no cambió mi postura política, solamente cambió toda mi cosmovisión y cómo yo veía el mundo. Dejé de ver a mi familia con los ojos del diseño de Dios y comencé a verla como me lo decían estas ideologías. Y empecé a ver, por ejemplo, la maternidad ya no como este regalo que Dios le dio a la mujer, este empoderamiento. Yo ya ahora lo veía como la mayor opresión que la mujer podía tener porque conllevaba sacrificar sus sueños, su vida. Ya no veía, por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta? La verdad como algo verdadero, o sea, como la única verdad que es Cristo. No, ya yo la veía relativo. Ya era como de que pues depende de cada persona, depende del contexto y así me pasó con la economía, con la libertad, con muchísimos conceptos que en la Biblia vienen explícitamente dichos de cómo los hijos de Dios debemos de pensar y cuál es la verdad. Yo aparte de eso, me aparté de la Biblia, me aparté de la intimidad con Dios, me aparté de todo. Yo seguía yendo a la iglesia, pero yo no estaba ahí. Simplemente aparentaba que todo estaba bien. Y hoy entiendo que fue diokis, o sea, fue en balde porque todo el mundo se daba cuenta de lo que yo estaba viviendo. Y como te dije hace un poquito, yo nunca abandoné realmente mi fe porque yo crecí en el altar y yo estaba marcada. Y el Espíritu Santo no me dejaba. Aunque yo a veces hubiera querido que lo hiciera, no lo hizo. Gloria a Dios, no lo hizo. Y yo recuerdo que a veces estaba sentada en la universidad y estaba recibiendo una clase y yo decía, tiene muchísimo sentido, pero la Biblia dice otra cosa. Y yo comenzaba ya a conflictuar, yo recuerdo. O por ejemplo, estaba en círculos feministas donde hablaban, no sé, de cómo el padre es el patriarca de la familia. Y yo lo conectaba con, claro, la Biblia dice que es la cabeza del hogar. Y luego decían, pero es un opresor porque, no sé, limita las libertades de los hijos y de las mujeres. Y yo luego estaba acá y yo decía, bueno, pero la Biblia dice que el hombre que vale la pena someterse a es el hombre que está sometido a Dios. Y yo no tenía el valor para levantar la mano y decir, oigan, la Biblia dice esto. Y comencé a tener un conflicto conmigo misma y es ahí donde yo entiendo la palabra cuando dice que claudicamos en dos pensamientos, porque no es lo mismo servir a dos señores, porque la Biblia dice que cuando sirves a dos señores terminas amando a uno más que al otro y yéndote siempre a servirle a uno más que al otro. Cuando claudicas en dos pensamientos es distinto, porque piensas que ambos son correctos, no amas a uno más que el otro. Los dos son caminos, los dos representan lo mismo para ti y eso era lo complicado de mi situación, porque no podía apagar las voces que había en mi mente que me decían que viera la vida a través de las ideologías, pero tampoco podía callar la voz del Espíritu Santo que me redarguía. Entonces yo comencé a buscar jugar esta doble parte. Porque en la universidad yo era la más religiosa y mira, me creé tantos enemigos en la universidad. O sea, yo era la más religiosa del condado porque yo era pro vida, porque yo era pro familia, porque yo era pro matrimonio. Pero en la iglesia, que tú a mí me vinieras y me dijeras que una mujer se tenía que casar, ¿pero por qué? Si la mujer tiene que estudiar y salir adelante. O sea, yo realmente claudicaba en estos dos pensamientos. En la universidad, la más religiosa y en la iglesia, la más liberal, la más feminista. Entonces, se empezó a distorsionar mi identidad al grado de ni siquiera yo saber quién era. No sabía quién quería ser porque ambas me gustaban, ambas versiones eran poderosas, intelectuales, rebeldes y comencé a romantizar ser la oveja negra, algo que está pasando mucho en este día. Nuestra generación romantiza mucho ser la oveja negra porque piensan que es la que se liberó de estructuras, cuando en realidad muchas veces la oveja negra es quien está más herido, es quien más necesita ayuda, es quien más necesita que la abracen y que le cuenten y que la escuchen, pero se revela a través de la herida, no se revela a través de algo bonito, se revela a través de un dolor, de una deficiencia, de un abandono. Entonces yo empecé a romantizar ser la oveja negra y yo genuinamente pensé que yo me estaba liberando de las estructuras y que posiblemente Dios me había permitido ir a la escuela para liberar a las mujeres de la iglesia de estos sistemas patriarcales que en la iglesia nunca van a reconocer. Yo genuinamente llegué a pensar así. Ni siquiera me di cuenta cuando empecé a reinterpretar el mundo, cuando empecé a reinterpretar la feminidad, la familia, la moral, la autoridad y obviamente la verdad. Y empecé a claudicar en estos dos pensamientos y fue un espacio donde duré, me encantaría decirte que duré 2-3 años, pero en realidad duré aproximadamente 5 años en esta lucha. Y ya yo muy sumergida en todo este contexto, voy a mi primera marcha feminista y yo recuerdo que obviamente no le dije a nadie, recuerda que todo esto, yo mira, sí,
tú me veías por fuera perfecta, pero aquí claudicando. Entonces voy a mi primera marcha y la marcha ni siquiera era en contra de la vida, no iba directamente defendiendo algo antibíblico, era para levantar la voz en contra de una atrocidad que le hicieron a una mujer en el estado. Ya sabrás a lo que me refiero. No sé si puedo decirlo aquí en YouTube, por eso no lo digo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a la marcha. Me acuerdo que me cambié, llevé mi cartelito y me acuerdo que llevé mi pañuelo azul, porque acuérdate que yo era agente encubierto, o sea, yo era la más tibia del condado. En la universidad era la más religiosa, pro vida, pro familia, pro tradicional, y en la iglesia la más liberal del mundo. Realmente yo era esa persona. Entonces, en la escuela yo era pro vida, obviamente, pero en la iglesia yo me cuestionaba. En la iglesia yo decía, ¿pero por qué? En la iglesia yo decía, a lo mejor es misericordia el no traer un hijo a sufrir. Imagínate, ¿no? Todo lo que yo pude haber pensado. Entonces, ¿qué pasa? Voy a la marcha, llevo mi pañuelo. Al inicio todo estaba perfecto. Eran como que las mujeres haciendo sus cantos y un ambiente muy, vamos a decirlo así, pacífico. Llegamos al Poder Judicial y ya la noche. La verdad es que yo no te puedo decir que lo que pasó, lo que detonó todo esto fue verdad o mentira, porque ya era noche y no sé, en mi cabeza tiene muchísimo sentido que llegan, no sé, tal hora y apagan las luces de los edificios. No me pareció muy extraño cuando apagaron las luces del edificio. Nosotras estábamos afuera del edificio, muy pacíficamente, cantaban canciones, hacían bailes, dejaban carteles, ponían sus huellas así como que en la pared. No era algo así como vandalizando el lugar, o sea, era muy pacífico. Pero apagan las luces del lugar, como te digo, algo que para mí era totalmente normal, pero había un movimiento feminista radical ahí, que en este momento estaban muy tranquilas, o sea, no creas, como te digo, todo estaba pacífico. Pero cuando apagan las luces, estas personas se lo toman demasiado personal. Te repito, yo no sé si fue personal, no se vio personal desde mi perspectiva, pero ellas se lo tomaron muy personal, como que las estuvieran callando o algo así. Entonces, pues comienzan a hacer estos destrozos que ya son bastante comunes en el movimiento feminista radical. Yo no soy de las personas que critican este tipo de hechos. A mí, la verdad, como les digo, las ovejas negras de las familias, todas estas personas son las que más necesitan ayuda, son las que más necesitan ser escuchadas, abrazadas y entendidas. Yo por eso no me pongo al tú por tú con ese tipo de personas que creen estas ideologías, que las abrazan, porque las entiendo, yo estuve ahí. Y entiendo que para ellas en ese momento todo tiene demasiado sentido. Entonces, este video no quiero que se convierta en tirarle a esas ideologías, porque no es el punto. Porque la ideología es la mentira, pero la persona que la está creyendo es la que está engañada y es la que está sufriendo. Y yo sé lo que hay detrás, sé lo que puede llevarte a abrazar estas ideologías. Y no quiero cerrar la puerta a ese tipo de personas. Entonces, es como, yo sé que suena feo decir tipo de personas, pero no sé de qué otra manera expresarme. Entonces, quería decir esto, no es nada en contra de como las acciones que toman en su búsqueda de justicia. Esté yo de acuerdo o no, eso es lo de menos. No quiero que este video se torne hacia eso. Comienza a ponerse bastante agresivo la situación, bastante apocalíptico. Empezaron a aventar, obviamente caseras, pero ajá, empezaron a aventarlas y empezaron a subir las escaleras totalmente. O sea, no sé si puedo decir eso en YouTube, por eso no lo voy a decir, pero ajá, estaban topless, o sea, como escalando el Poder Judicial y moviendo las rejas y todo el mundo las estaba moviendo para que como tumbarlas, como que lograron entrar y quemaron escritorios y papeles y quebraron ventanas y rayaron paredes. Y yo recuerdo que estaba ahí y el movimiento pacífico que les digo que se había convertido, de repente todas se pusieron muy agresivas, o sea, todas se les empezó a ver como este coraje en la cara y empezaron a empujarse unas a las otras, obviamente no conscientes, pero el enojo te llevaba como a hacer esas acciones y yo me encontraba en el medio. Y recuerdo que en medio de esta conmoción, alguien, la verdad no sé si era parte de estos círculos o si era una muchacha random que fue, no sé. El punto es que me vio el pañuelo, porque yo me estaba protegiendo así, o sea, yo estaba así. Y se me vio el pañuelo, obviamente. Y yo había traído el pañuelo las últimas 3 horas. O sea, habíamos caminado media ciudad juntas con mi pañuelo y nadie me dijo nada. Fue hasta ese momento en el que se puso todo apocalíptico que una muchacha vio mi pañuelo y me escupió. Y fue como, yo le hice como la del diablo viste la moda así, ¿no? Y me empecé a reír del nervio. Cuando yo estoy nerviosa, me río. O sea, soy de esas personas que en los peores lugares se ríen en las peores situaciones porque me río cuando estoy nerviosa. Entonces me escupió, yo la vi así y me empecé a reír y obviamente se prestó para malinterpretación y me empezó a gritar y a decirme cosas y en ese momento me sentí súper insegura. Que gracias a Dios logré hacer fue
salirme, porque acuérdate que estaban así como que todas moviéndose y te empujaban así como que hacia la puerta del Poder Judicial, porque todas estaban queriendo entrar y bla, 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 y yo me encontraba en el medio y me estaba protegiendo y pasó la muchacha, me empezó a gritar, y es cuenta que ella me estaba gritando y yo me estaba haciendo para atrás con ella gritando, imagínate la escena, ¿no? Y ya pasa que me salgo de esa locura, o sea, me salgo y lo veo de lejos. Yo ya estaba como unos, ¿qué te gusta? Como 70 metros viéndolo de lejos. Y fue la primera vez que me pregunté a mí misma, ¿qué estás haciendo aquí? Recuerdo que en ese momento me invadió un sentimiento de vergüenza tan grande de que alguien me viera, de, no sé, alguien que yo conociera, alguien de la iglesia, mis papás, no sé, alguien me viera. Me dio mucha vergüenza. En lugar de crearme ese sentimiento de satisfacción por lo que yo pensaba que era justicia, me creó una vergüenza muy profunda. Y en el lugar donde pues estas ideologías me prometían sororidad y seguridad, nunca en mi vida me he sentido más insegura. Nunca. Y más atacada. Fue un momento en el que realmente temí por lo que me pudieran haber hecho. Obviamente no creo que me hubieran nada de eso, pero probablemente hubieran sido capaces de golpearme inconscientemente, porque la rabia y el coraje te lleva a que se te ciegue la visión, que no entiendes tus acciones. Y yo realmente me sentí muy insegura. Y cuando yo vi la situación dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me fui del lugar, llegué a mi casa y lloré como no tienen una idea. Fue derramarme delante de Dios diciéndole, tengo mucha vergüenza de quién me convertí. No sé quién soy. Yo pensé que era lo correcto, lo hice desde lo más sincero de mi corazón y yo le decía a Dios, perdóname, jamás quiero volver a hacer eso, nunca quiero volver, quiero comenzar de nuevo. Fue la primera vez que yo le dije a Dios, estoy mal, me equivoqué, esto no es lo que yo quiero. Y bueno, me encantaría decirte que ahí fue el fin y de ahí comenzó la restauración, pero no fue así. Al día siguiente, mi pastor, pues obviamente habla conmigo y me dice, pues, ¿qué onda, no? O sea, como que, ¿por qué se te ocurrió ir a ese lugar? Y de nuevo, todo hubiera estado muy bien si yo le hubiera dicho todo lo que había pasado y cómo yo había orado una noche antes, cómo me había derramado delante de Dios pidiéndole perdón, la vergüenza que sentí, mi sentimiento real. Pero para este punto yo ya amaba mucho tener la razón. Ya me había vuelto bastante intelectual como para aceptar que no tenía razón. Y aparte yo he sido siempre mula de marca, o sea, aparte de sonorense soy mula, soy el paquete completo de una norteña. Entonces, pues, ¿qué pasa? El pastor me empieza a decir que me pasa porque fui, bla, bla, bla. Y yo de que, pues es que es justicia social. Y pues, ajá, y yo fui a defender la vida de alguien, bla, bla, bla. Y mi pastor me decía, ¿y qué lograste? O sea, ya pasó. ¿Qué lograste? ¿Qué cambiaste? Y me daba mucho coraje el tener que responderle que nada. Y era como que yo diciéndole, no, pero hicimos visible. Ajá, ¿visible en qué sentido? Esto. Y me acuerdo que me enseñaban noticias de que las personas ponían de que qué vergüenza, bla, bla, bla. Y yo, pues todos ellos están mal, bla, bla, bla. Y él me decía, a ver, explícame, defiéndeme lo que tú estás creyendo, quiero que me lo expliques, dime en la Biblia dónde dice. No, pues en la Biblia no dice, pero toda la teoría feminista, mira, y él me decía, explícamela, explícame cómo, defiéndemela, dime por qué es la verdad, defiéndemelo. Y me quedé sin armas, me quedé 100% sin armas. Y yo recuerdo que mi cabeza simplemente podía pensar, es que eres un machista. Yo recuerdo que yo lo vi y dije, es que tienes cero instrucción acerca de, no sé, la sororidad. Tienes cero conocimiento acerca de las problemáticas actuales. Yo no lo sacaba a él de mi bolsa de ignorante cuando en ese momento la ignorante estaba siendo yo. Y recuerdo que me enojé con él, me peleé con él, gritamos, o sea, fue una pelea horrible. Y nunca le dije lo que me había sentido, lo que había sentido una noche antes, cómo yo me había derramado delante de Dios. Nunca se lo dije porque no podía ganarme, ¿sabes? O sea, porque él era el ignorante y yo era la que tenía el conocimiento. Porque, la ideología, porque yo le estaba midiendo con esas estructuras. Y recuerdo que él me dijo una frase que hasta el día de hoy, a la torre, me dan ganas de llorar cuando recuerdo esa frase. Me dijo, no puedo creer que esta sea la generación en la que estoy depositando los sueños de Dios y los mejores años de mi vida. Cuando él me dijo esa frase, me dolió tanto el corazón porque recordé al hombre que muchas veces él no tenía dinero y me daba dinero a mí para comer. El hombre que a veces mis papás que estaban en su trance mental, que ya te conté, no iban por mí a la escuela, o sea, ni me daban dinero para el camión, no iban por mí. Yo me quedaba en la escuela y yo le marcaba a él y él iba por mí. Y no sé ni de dónde andaba, él iba por mí. Recuerdo, yo no tenía zapatos para ir a la escuela. Me habían pedido, me dan ganas de llorar. En la escuela me habían pedido cierto tipo de zapatos para ir y mis papás no tenían dinero para comprarme esos zapatos y yo no les quería pedir porque pues yo sabía que no tenían dinero. Y él me encontró llorando diciendo, y le dije, es que me da miedo que no me vayan a dejar entrar a la escuela porque no tengo zapatos. Y él tampoco tenía dinero, o sea, no quiero que pienses que mi pastor me daba de lo que le sobraba, o sea, él se quitaba el bocado de la boca
para comprarme eso. Y por muchos años yo abracé a ese hombre como mi papá. O sea, y mucha gente se escandaliza cuando me escucha decir como que el pastor es como mi papá, pero es que ellos no saben todo lo que viví y todo lo que él me apoyó, todo lo que la iglesia me apoyó. Ya luego les contaré una parte de eso, pero solamente te puedo decir que esa iglesia me vistió, me alimentó, me amó, me cuidó, sobre todo mi pastor. Y cuando él me dijo eso, yo recordé a ese hombre, recordé esos tiempos y me sentí la traicionera del siglo. Mira, ese día Judas dejó de ser el mayor traicionero de la historia porque ese día fui yo. Y cuando él me dijo eso, no supe qué decirle, la verdad. Ya tengo como que muy bloqueada esa parte ya. Eso fue más o menos en el 2018, más o menos. Fue antes de la pandemia, porque después viene la pandemia. Y cuando nos mandan a todos a nuestras casas y yo me dejo como de juntar con todas estas personas y dejo de ir a las actividades de los círculos feministas y dejo de tener estas conversaciones con las personas de la universidad. Y ya venía yo de esta experiencia en la marcha, cuando se suponía que en el entorno donde más segura me tenía que sentir, o por lo menos así me lo decía la ideología, más insegura me sentía, y todo lo que había pasado y la vergüenza que había sentido y lo que mi pastor me había dicho fue como todo un cúmulo de cosas que pasaron, que cuando empezamos las clases en línea, yo ya no era la misma. Empecé a darme cuenta cómo estos ideales que me enseñaban prometían libertad, pero en realidad estaban generando muchísima presión social. Y estos discursos de tolerancia para mí ya no tenían ningún sentido. A mí ya no me podías venir a hablar que estas ideologías eran tolerantes, porque no habían sido tolerantes conmigo. Y empecé a darme cuenta que lo que ellos llamaban discursos de odio, que en ese momento yo también decía, es que es un discurso de odio, era simplemente personas que pensaban diferente. Obviamente hay límites, claramente. No vayas a pensar que yo ando defendiendo a todos. No, o sea, no, hay límites. Pero los límites los define la verdad. Los límites no son relativos. Los límites son los límites los pone la verdad. Ya mi idea del relativismo moral se había salido por la ventana, porque toda esta ideología se destruyó a sí misma en mi mente, porque todo lo que prometieron en ese día, en esa manifestación, se salió por la borda, se tiró. Y comenzó a destruirse esta imagen que yo tenía de los expositores de estas ideologías. Y me di cuenta que los 18 años eran lo máximo, porque ha venido a Harvard, porque ha venido a Yale, porque tenía todos estos títulos y bla, bla, bla. Pero ya conforme iba creciendo, iba madurando y me iba dando cuenta que la vida era mucho más que un título universitario. Esas personas no tenían nada. No tenían ni una familia estable, no tenían economía, no tenían nada. Y yo fue como que, esos son tus ídolos, o sea, ese es tu héroe. Y comencé a darme cuenta que las personas a las que yo tenía en esta bolsa de ignorantes eran personas bastante felices, tenían familias muy plenas, tenían propósitos, tenían llamados. Si bien no eran ricos millonarios, Dios los sostenía, tenían una fe. Y empecé a darme cuenta que posiblemente la que estaba mal era yo. Y empecé a comparar, o sea, lo que los expositores de las ideologías y los expositores de la verdad de Cristo, y empecé a darme cuenta el peso, cómo la balanza se fue cayendo de este lado poco a poco a raíz de la pandemia, cuando me alejé de todos estos como contextos, hasta que llegó el 2023. Yo ya venía de una desintoxicación, yo ya venía como de apartarme un poco, ya me había graduado, estaba saliendo con mi esposo, éramos novios, bla, bla, bla. Nunca me alejé de la iglesia, obviamente me bajaron de la alabanza, todo esto, obviamente perdí muchísimas cosas en el transcurso, no creas que todo estaba bien y no, o sea, aparentar que todo estaba bien nunca me sirvió de nada porque todo el mundo se dio cuenta que estaba mal, pero en el 2023 las cosas ya estaban un poquito más estables. Había como renunciado a la ideología feminista, había renunciado al relativismo moral, pero todavía seguía cargando con la rebeldía que ellos sembraron en mí, porque la rebeldía es muy celebrada y muy aplaudida en estas estructuras, y no renunciaba al 100%, todavía tenían como ciertas raíces, todavía había como, tiene razón, tiene sentido. Todavía existía como esa pequeña duda. Entonces, yo recuerdo que salí de la escuela y cuando uno sale de la universidad, pues comienza esta otra crisis existencial de ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y entonces salgo de la universidad. Y una de las razones por las que yo más me sumergí en esas ideologías también fue porque, como te lo dije hace ratito, estaba muy de moda todo esto cuando yo entré a la universidad y yo quise aprenderlo porque
Quería ir a congresos a dar ponencias, quería caerle bien a los de la sociedad de alumnos, quería hacer puntos para cuando me tocara salir de la carrera, pues tener un buen trabajo. Y cuando salgo de la carrera y entro en esta crisis existencial de ahora que sigue, me di cuenta que la mayoría de los estudiantes de ciencias sociales se la viven de maestría en maestría, en diplomado para que el gobierno les siga pagando. No todos, pero es una gran mayoría. Yo me di cuenta que esa no quería que fuera mi vida. Y dije, no, sabes que esto no puede ser. Y este ideal que yo tenía de los científicos sociales se fue cayendo porque todos caían en un mismo hueco. Y poco a poco se convirtieron en el mayor miedo de mi vida. O sea, convertirme en uno de ellos pasé de no querer ser como los religiosos a no querer ser como los científicos sociales. Que mira, no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero a la torre, o sea, parece que Dios los hace y ellos se juntan. Entonces fue como un despertar de esto no es lo que yo quiero, no quiero. Y entré en la verdadera crisis que me llevó a rendirme a los pies de Cristo, donde me di cuenta que había perdido el tiempo, que había dedicado los últimos 5 años de mi vida al camino equivocado. Y entendí a mi pastor cuando dijo que no vas a avanzar hasta que no dejes de claudicar en 2 pensamientos, porque él siempre me exhortaba y me lo decía, y yo me acuerdo que me enojaba tanto, pero entendí, en el 2023 lo entendí, y volteé a ver a los religiosos, a los que Dios guarde que me haga como ellos, y los vi plenos. Es cierto, tenían muchas carencias todavía, pero eran felices, y los vi y tenían un llamado, y vi a mi hermano, por ejemplo, a Oscar, que les digo que en ese momento era, para mí, prefiero la muerte antes de hacerme como él, pero de repente lo vi como mi ejemplo a seguir porque tenía un llamado, tenía un ministerio, se veía feliz, su familia estaba bien y yo no tenía nada. Yo lo había perdido todo en el camino de querer convertirme en la más justiciera social. Y ahí fue cuando me di cuenta que esas ideologías me habían estropeado los últimos 5 años de mi vida. Realmente fui yo al dejarlas entrar, pero a la torre, me prometieron tanto y no tenían nada para darme. Y hasta el día de hoy yo te puedo decir, no tienen nada para darme. Perdí todo el tiempo pensando que iba detrás de la verdad, cuando la verdad yo siempre la tuve. Yo siempre tuve a Cristo, yo siempre tuve. Y entonces cuando yo me di cuenta de eso, comienza mi verdadera crisis, donde me rindo delante de Dios y le digo, está bien, voy a hacer lo que tú quieres, voy a hacer tu voluntad. Todo el 2023 yo lo que voy a hacer es lo que tú quieras que yo sea. Voy a ser la cristiana que se espera que yo sea, voy a obedecer, voy a escuchar, todo. O sea, yo iba a ser la más radical del condado, la más religiosa, y se lo dije a Dios y le dije, vamos a hacer este trato. Yo voy a hacer las cosas como se supone que se tienen que hacer y me voy a esforzar. Si no funciona, yo me voy a ir a Europa a estudiar la maestría porque quería hacer la maestría en la vejez desde la perspectiva de género. Yo quería hacer esa maestría. Estaba en Madrid, recuerdo. Y yo le dije eso a Dios. Si esto no funciona, si ni siendo lo que se supone que tengo que hacer, si dándole gusto a todos la bola de religiosos, porque así se le dije a Dios, o sea, muy honestamente, si toda la bola de religiosos tienen razón, está bien, yo voy a hacer como ellos quieren. Si no funciona, yo me voy a ir a Europa a hacer la maestría y nunca más. O sea, tú y yo aquí terminamos. Pero si sí funciona, si yo veo un cambio en mi vida, si veo puertas abiertas, si realmente veo un avivamiento, te voy a servir toda mi vida. Ese fue el trato que yo le propuse a Dios aquella noche del 2023. Fui con mi pastor al día siguiente, le conté lo que había hecho, el trato que le había hecho a Dios y le dije, dime, ¿qué se supone que tiene que hacer una gran cristiana? Y él me dijo, pídele perdón a todos tus hermanos. Pídele perdón a aquellas personas que tachaste de ignorantes, con los que te peleaste. Y yo, pues con medio mundo. O sea, fue como que no. Y ahí comencé lo que yo misma titulé mi tren de la reconciliación, porque tenía varias estaciones a las cuales llegar. Entonces me tardé varios meses haciendo eso. Algunos, la verdad, me ignoraron, la verdad. Y hubo otros con los que sí pude restaurar mi relación, entre ellos mi hermano Oscar, que tú te dirás, ¿por qué lo mencionas tanto? Porque fue un personaje bastante principal en esta historia. Mi hermano Oscar representó para mí el ejemplo de que yo estaba mal. Yo podía creer que yo estaba bien, pero estaba Oscar. Yo podía decir, no, pues es que la religión falló porque míranos a todos, nos conquistó la universidad, a todas estas ideologías nos seducieron, o si no fueron las ideologías fue el dinero, bla, bla, bla. Pero estaba mi hermano Oscar. A Oscar no lo sedujo, Oscar tenía el llamado, Oscar tenía el ministerio, Oscar seguía firme, Oscar todo esto. Y de repente, de todos nosotros en el grupo de jóvenes de la iglesia, me encantaría decir que yo fui la única que pasó por esto. La realidad es que no, fueron bastantes. Y como les digo, si no fueron las ideologías, fue el dinero, fue lo que tú quieras. Y todos terminamos entrando en esta crisis de no querer nada con Dios, menos mi hermano Oscar. Y ahí él fue el ejemplo que me hizo despertar de, oye, si yo soy la que está bien, si yo soy la libertadora social, si yo soy la que va a traer libertad a las mujeres de la iglesia, ¿por qué yo estoy tan triste? Y mi hermano Oscar, que es el religioso, que es el engañado, el cegado por la religión, es tan feliz y es tan pleno.
Porque cuando nos sentamos a platicar, yo solamente traigo penas a la mesa y él trae éxitos. Porque si él es el que está mal, yo soy la que está batallando y sufriendo. No tenía sentido para mí. Por eso mi hermano, para mí, es uno de los personajes principales de esta historia. Porque, número uno, fue el ejemplo que Dios puso en mi generación para darnos cuenta que nosotros estábamos mal. Número dos, porque de mi tren de la reconciliación, él fue el que me abrió los brazos, fue el que no me juzgó, fue el que me recibió y que realmente se dio el tiempo de escucharme y de darme la oportunidad, porque la mayoría de las personas a las que yo fui les pedí perdón, con justa razón, no me creyeron. Recuerdo que una persona me dijo, pues es que tengo que ver frutos, o sea, yo no puedo creer que cambiaste de la noche a la mañana. Y yo, de que pues está bien, tienes razón, está bien. Mi hermano no fue así, mi hermano fue, yo creo y te amo y me haces falta, me has hecho falta todos estos años. Ay, pero voy a llorar. Y él me dijo eso, me hiciste mucha falta. Y yo sí quiero restaurar nuestra relación y ahí comenzó. Y yo cumplí mi palabra. Todo ese año yo le serví a Dios con todo lo que tenía. Le serví a Dios de la mejor manera que yo encontraba. Y luchaba, ¿eh? No creas que no luchaba. O sea, desarraigar estas ideologías ha sido muy difícil porque dejan escamas, dejan cenizas y uno tiene que sacarlo y no voltear atrás. Entonces, ¿cómo fue que yo me convencí de esto? Ese año, obviamente empezó desde la pandemia, fue un proceso que fue yendo en exponencia, pero sí se dice así, no sé, fue creciendo exponencialmente, vamos a decir, pero cuando yo me di cuenta que esas ideologías estaban vacías por esencia y cuando me di cuenta que los mayores expositores de estas ideologías eran personas bastante vacías y eran personas que no tenían ningún tipo de fruto más allá del académico, yo me di cuenta que no tenía nada para mí. Y yo empecé a leer la Biblia, ya no con la visión o los lentes de la ideología, sino comencé a darle la oportunidad a Dios de reenamorarme. Y leía la Biblia y encontraba muchísimos patrones. Yo me acuerdo que abría la Biblia y decía, no puede ser, o sea, el machismo aquí, o a la torre, no sé, la objeción de conciencia, todo esto, pero ya no me lo callaba, que ese era mi error antes, ya no me lo callaba. Yo iba con el pastor y le decía, pa, mira, vi esto en la Biblia, leí esto y mira, pienso esto. Y él se sentaba conmigo y me explicaba lo que la Biblia se refería y me explicaba lo que estaba pasando y juntos veíamos el contexto histórico hasta que llegábamos a entenderlo y poco a poco empecé a leer la Biblia ya no desde el lente de la ideología sino desde la revelación y sobre todo también como en el tren de la reconciliación también fui con mujeres a las que juzgué de oprimidas y cuando fui a conocerlas encontré mujeres maravillosas que sí, habían sacrificado mucho por la maternidad, sí, habían sacrificado mucho por el ministerio, por la familia, pero nada de lo que habían sacrificado valía más que lo que tenían ahora. Y verlas plenas y verlas llenas me hizo darme cuenta que yo las juzgué sin siquiera conocerlas y que las metí en una bolsa donde no pertenecían. No eran ningunas ignorantes, no eran ningunas oprimidas, al contrario, eran mujeres plenas, llenas de propósito, que sí, quizá no era el propósito que la escuela me decía que era lo máximo. Es cierto, no tenían los grandes títulos, no tenían los grandes diplomas, a lo mejor no habían conocido el mundo entero, pero tenían hijos maravillosos que las amaban. Tenían un círculo de amigas, la verdadera sororidad yo la conocí en los cafés de las hermanas de las iglesias, porque se enfermaba una y todas iban, y una no tenía para comer y todas le compraban, o sea, era una cosa maravillosa. Y cuando yo comencé a rodearme de estas personas a las que yo juzgué y taché de ignorantes y de religiosos, me encontré con una comunidad maravillosa y llena de amor. Y poco a poco tumbaron todas mis barreras y me quedé sin argumentos, porque ya no había relativismo moral en mi mente, porque Cristo era la verdad y todo se sometía a Cristo y de repente todas las situaciones sociales que estaban pasando tenían un contexto bíblico, tenían una explicación dentro de la Biblia y ya no era solamente una frase que me decían los cristianos, realmente yo la encontraba. Y ya recuerdo que llegué a hablar con una amiga, no era cristiana mi amiga, pero me estaba explicando cómo se sentía y yo ya no lo medía con qué estructura de poder te está oprimiendo. Yo ya lo veía como, es que eso es espiritual. Hay algo arraigado en tu familia, hay algo arraigado en tu corazón, abriste alguna puerta, mira, vamos a orar. Y yo misma me comencé a sorprender de las palabras que salían de mi boca. Y una de las cosas que más se distorsionaron en mi vida a raíz de abrirle la puerta a estas ideologías fue el diseño de familia. Yo veía la maternidad como opresión hacia la mujer, veía la familia como un sistema patriarcal y era algo que yo genuinamente creía y que yo detestaba la idea de ser mamá, dudaba si alguna vez me iba a casar. Yo llegué a dudar de por qué las mujeres tenían que esperar a llegar vírgenes al matrimonio, que esa era una idea patriarcal. O sea, yo de verdad empecé a cuestionarme todas esas ideas. El punto, y a lo que voy, es que
estaba yo una vez sentada en una mesa con unas amigas y ellas estaban hablando sobre cómo le debían al feminismo el voto y la educación. Y yo, mira, lo dije sin pensar, genuinamente, pero yo dije, yo no le debo nada al feminismo. Y recuerdo que me vieron con una cara que, Dios mío. Y yo no lo quería decir, o sea, lo dije sin pensar. Yo esas cosas ya me las guardo, no las ando diciendo, pero en ese momento se me salió. Y obviamente comenzó este debate. Y ellas hablaban, la verdad es que ya tengo muy borrada esa escena. Estoy consciente que dije cosas que no debí, pero en la escena estaban defendiendo cómo la maternidad era una opresión y cómo realmente limitaba a las mujeres porque las obligaba a sacrificar sueños y bla, bla, bla. Y de alguna manera yo podía darles la razón, pero en ese momento yo les dije, eso es lo que dice la academia, pero ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia habla de la mujer como una mujer de autoridad, como una mujer de negocios, como la única capaz de traer saetas de la aljaba de Dios a la tierra. Y la Biblia no habla de la maternidad como algo opresivo, sino que lo hace ver como la cúspide del propósito de una mujer. Porque Dios nos dio la capacidad a nosotras como mujeres de traer guerreros a la tierra y poder traer saetas de su aljaba aquí para derribar las artimañas del enemigo y los planes del enemigo. Y la mujer tiene la autoridad de pisotearle la cabeza al diablo. No es solamente un corito, no es solamente un versículo bíblico, es la autoridad que Dios le ha dado a la mujer. Y yo no he encontrado en ninguna teoría, yo no he encontrado en ningún movimiento algo más dignificante para la mujer que te den la autoridad de derribarle la cabeza al mayor enemigo que tiene el hombre. Yo no veo mayor recompensa, no he encontrado hasta el día de hoy mayor éxito que traer un propósito del cielo a la tierra a través de dar a luz, a través de ser mamá. Y sí es cierto, la maternidad conlleva muchísimos sacrificios, lo he visto, no lo he vivido hasta ahora, pero lo he visto. Pero también veo la satisfacción en la cara de cada madre cuando sus hijos se convierten en hombres y mujeres de Dios. Y yo defendí eso en ese momento y te digo, no quiero decir que, yo salí ganona de esa conversación o yo fui perfecta, porque no, o sea, estoy consciente que dije cosas que no debí, lastimé corazones. No fue mi intención, de hecho, ni siquiera quería hablar del tema. Como les dije ahorita, pensé en voz alta, ni siquiera era mi punto llegar ahí. Pero pasó y yo salí muy preocupada de esa conversación. No solo por lo que yo había dicho, sino por el tema de la conversación y ver cómo yo estuve ahí, ¿sabes? O sea, yo pensé eso. Ya no podían venir conmigo a decirme es que no conoces la ideología porque yo la conocía. Ya no podían decirme es que tú no estudiaste porque yo había estudiado. O sea, ya no había una arma que pudieran usar contra mí. Entonces pasa que me dio tanta, no voy a decir lástima porque no fue lástima, pero sí fue un sentimiento de hay que hacer algo porque yo estuve ahí. Yo no quiero que ellas estén ahí. Yo no quiero que caigan en lo que yo caí. O por lo menos si ya cayeron, pues que no tarden tanto en salir como a mí me tomó, porque algo de lo que a mí me carcomía en mi corazón cuando yo me derramaba delante de Dios era decirle, Señor, perdí tanto tiempo. Porque mira, la gente te va a decir, no, Dios todo obra para bien. Y sí es cierto, pero el tiempo ya no se recupera. Es cierto, si Dios me hubiera rescatado de esto, si yo le hubiera dejado a Dios como restaurar mi mentalidad cuando yo tendría 40 años, Dios hubiera hecho grandes cosas conmigo, claro, pero no con la misma energía que si me hubiera recuperado a los 20. El tiempo no se recupera y los años que yo perdí en medio de esas ideologías, la realidad es que ya no los voy a recuperar. El propósito no se pierde, los dones son irrevocables, Dios sigue siendo bueno y Dios va a tomar todo para bien. Es cierto, yo no tengo la menor duda, pero también tengo la responsabilidad de admitir que perdí tiempo y es tiempo que ya no va a volver. Porque el tiempo, aunque el kairos es de Dios, el cronos ya no se recupera. Los años que yo perdí ya no van a volver. Ahora me toca trabajar doble para reponer esos años. Me toca sacrificar doble por lo que no hice en los años que estuve en ese espacio, en ese hoyo. Y la realidad es que eso me carcomía y era lo que más me daba vergüenza delante de Dios. No lo que pude haber dicho, pensado, hecho, eso ya estaba perdonado. Lo que me carcomía era, perdí tanto tiempo, que es como la historia de Sansón. Sansón logró su propósito, pero ¿en qué condiciones? ¿Por qué tuvo que haber sido así? Me explico, o sea, Sansón es increíble porque sí es cierto, restauró su llamado y volvió y lo que tú quieras, pero ¿cómo llegó? No había necesidad de eso. Entonces yo me identificaba así. No había necesidad de que yo pasara eso, no había necesidad de todo el tiempo que perdí y eso me carcomía en mi corazón. Y yo por eso salí de esa plática muy preocupada porque no quería que estas personas vivieran
las consecuencias que yo estaba viviendo, ¿sabes? Que no quería que les tomara tanto tiempo. Entonces fui con mi pastor y le conté lo bueno y lo malo, lo que yo dije mal y lo que dije bien, o sea, todo le conté. Y él me dijo, estoy tan orgulloso de ti. Y yo, ¿qué? Yo pensé que me iba a regañar o que me iba a decir, ay, Alessandra, todavía no cambias, bla, bla, bla. No sé, yo ya venía lista para ese speech, pero no, él me dijo, estoy tan orgulloso de ti porque yo ya te veía en España. Ojo, él no sabía lo de la maestría de España. Yo creo que hasta el día de hoy ni se lo he dicho. O sea, nunca le dije que ese era mi plan y que esa fue mi conversación con Dios. Él me dijo, yo ya te veía en España con el cabello de colores, rapada de todos lados, piercing por todos lados, tatuada por todos lados. Que mira, ajá, o sea, no hay nada de malo, pero entendí su referencia, entendí a lo que se refería. Y 100% alejada de Dios y de su diseño. Y escucharte decir eso, que la maternidad es la cúspide del propósito de la mujer, que es una autoridad que Dios le ha dado y que es tu deseo y es tu anhelo más grande, me llena el corazón porque me hace darme cuenta que realmente Dios está trayendo un cambio a tu vida. Mira, ojo que en ese momento recordé, mira, voy a volver a llorar, recordé la plática que tuve con él cuando llegué de la marcha, que me dijo que estaba decepcionado de en quienes estaba depositando los sueños de Dios y que ahora me dijera que estaba orgulloso de mí, fue como la cúspide, fue como ok, lo estamos haciendo bien, lo estamos logrando y sentí la satisfacción que se suponía que la academia me iba a dar. En esa simple frase, en el estoy orgulloso de ti, que Dios está cambiando tu mentalidad, que ahora estás entendiendo realmente el diseño de Dios para tu vida, yo sentí la mayor satisfacción que ningún título me ha podido dar. Después, en el 2024, yo ya venía de todo este proceso, como les digo. Todavía tenía muchas cosas que renunciar, claramente, no es de la noche a la mañana, todavía sigo en ese proceso, pero gloria a Dios que ya se había como caído muchas de esas escamas. Y en el 2024, Dios nos da la oportunidad a mi hermano Oscar y a mí de entrar a estudiar en un centro cristiano para la vida pública, así se llama, CCPL. Y ahí me enseñan de cosmovisión bíblica y se terminan de caer las últimas escamas que me quedaban, porque ahora era Dios dándome las herramientas que yo pensé que la academia me iba a dar. Y gracias a esa organización, a ese diplomado que pude tomar, tuve la oportunidad de pisar la Casa Blanca, el Capitolio, de tener conferencias con políticos de toda Latinoamérica. Y hubo un momento en el que me di cuenta que todo lo que yo pensé que la academia me lo iba a dar, me lo dio la iglesia. Que todo lo que la academia me prometía, todos estos logros, todos estos reconocimientos, nunca llegaron de la academia. Llegaron directamente de Dios. Dios abrió esas puertas. Y al final me di cuenta que Cristo era la verdad. Y que sí, perdí mucho tiempo en esas ideologías. Pero gloria a Dios que volví de ellas. Y hago este video principalmente porque sé que hay muchos que quizá están pasando por lo mismo que yo pasé. Quizá hay jóvenes que están siendo atraídos y seducidos por estas ideologías. Y quiero decirte algo, te lo dice alguien que las estudió, te dice alguien que terminó la carrera, te dice alguien que se sumergió y lo hizo de una manera real. Yo lo hice esperando que esa fuera la verdad, porque hubiera sido muchísimo más cómodo. Te lo dice alguien que ya lo vio, ya esperó que fuera real y no lo logró. Alguien del que ya pasó por ahí te lo dice, ajá, no hay nada ahí para ti. Si tú crees que esas ideologías van a llenar el vacío que tienes en tu corazón, no lo van a hacer. Si tú crees que esas ideologías te van a enseñar a conocer la verdad, no lo van a hacer. Si tú crees que estas ideologías te van a llevar a entender las estructuras sociales, no lo van a hacer. Te van a adoctrinar, te van a engañar, te van a seducir, te van a hacer pensar que tú eres la víctima, te van a hacer pensar que tú eres merecedor y no es verdad. La realidad es que no es verdad. Nosotros estamos aquí para ser servidores de Cristo Jesús. Y la verdad es solamente Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Me tomó a mí algunos años poder reconocerlo. Pero gloria a Dios, y yo viví todo esto para estar aquí diciéndote, no pierdas más el tiempo. No pierdas más el tiempo. Tú tienes un llamado. Tú tienes un propósito de parte de Dios y estas ideologías lo único que vienen a hacer es a engañarte y a meterte en este letargo espiritual de engaño, de hacerte creer que la iglesia es adoctrinamiento, que la iglesia te somete, que la iglesia te oprime. Te lo dice alguien que ya lo pensó, te lo dice alguien que buscó que fuera verdad, te dice alguien que le buscó 3 pies al gato por todos los ángulos habidos y por haber. Créeme. No pasó.
No se los encontré. Pasé todos estos años sumergiéndome en esas ideologías, estudiándolas a fondo, buscando que fueran verdad, solamente para encontrarme 5 años después de nuevo en los pies de Cristo. Y todas las puertas que esas ideologías prometen, me las abrió Cristo. Todas las oportunidades que esas ideologías te dicen, que la academia te promete, a mí me las dio Jesucristo. Y estoy segura que también lo puede hacer contigo. Y si tú me dijeras, bueno, ¿y cómo le hiciste? Me sometí, obedecí, fui la vergüenza de la academia, hice todo lo que me pidieron que no hiciera, que no fuera obediente, que no fuera sumisa. Lo hice para Cristo. Y del otro lado me encontré avivamiento, me encontré el abrazo del Padre y me encontré con mi llamado y mi propósito. Y hoy soy la mujer más plena del mundo. Con todos los problemas, con todo lo que se puede venir, sigo siendo mula, sigo teniendo mis defectos, pero en todo eso encuentro mi llamado en Cristo. Así que si tú estás pasando por algo parecido a lo que yo viví, quiero decirte de todo mi corazón, Cristo es la única respuesta. Se lo dice a alguien que ya lo vivió. Se lo dice a alguien que ya lo buscó, que ya buscó otra respuesta y no la encontró. No pierdas el tiempo. Ya lo perdí yo, ¿para qué lo vas a perder tú? Toma la decisión de obedecer. Toma la decisión de someterte. Es difícil, es muy difícil. Posiblemente uno de los procesos más difíciles que he vivido en mi vida, pero también el más efectivo. Y bueno, esa es mi historia, un poquito, un poquito. Falta obviamente mucho contexto, pero no quiero hacer este video de 5 horas. Entonces, pues eso es. Si tienes alguna pregunta, si quisieras como que te cuente algo más puntual, no dudes, aquí te voy a dejar mis redes sociales para que puedas ir a conversar por allá conmigo. Me encantaría poder abrir esta conversación y no hacer este video de 5 horas, ¿verdad? Entonces, pues nada, gracias por quedarte a escuchar esta historia, a escuchar mi testimonio de cómo Dios me sacó de estos lugares peligrosos, cómo logré pasar la página y ser hoy una mujer con propósito, con dirección y con llamado. Así que Dios te bendiga y nos vemos, tal vez, no lo sé, en el siguiente video.